Ya listo, Ok, muchas gracias. ahí estamos grabando. Ok, entonces decía, por ejemplo, en el de blancos y negros lo vamos a dividir en fragmentos de 1 dividido para 26, que se va a hacer el rango. Para 36 lo vamos a dividir de 1 para 36, que estaríamos hablando entre 0.027. Y randómicamente vamos a botar números aleatorios, ¿verdad? Y Sí. esos números aleatorios me va a dar el número que apostó o no apostó. Supongo que, por ejemplo, démosle un nombre al jugador, por ejemplo, Juan. En el jugador 2, por ejemplo, le apostó al número 52. No, estoy hablando sin sentido. Digamos que apostó al número 32. Ajá. Si tenía y apostó al número 32, y si no salió, perdió, ¿verdad? Sí. Perdió, iba a perder su apuesta, tal y como estaba ahí. Entonces, lo que haríamos ahí sería esos dos juegos, nada más. Ya, profe. De estos dos juegos, vamos a Y mostrar las estadísticas de ganancias, de pérdidas, y en el único juego donde vamos a mostrar o donde se va a terminar la simulación, sea por el número de iteraciones o porque ya no tiene créditos, va a ser en el juego número 2. ¿Estamos? ya, en el juego número 2. Ok. Solo en el juego número 2. Entonces, por ejemplo, si yo arranqué con 100 créditos y me estoy quedando en la iteración, imaginémonos que estoy en la iteración 35 ya sin créditos, simplemente se termina la simulación, porque ya no tengo créditos para apostar o créditos para jugar. Listo, cuando terminen Mientras yo crédito. continúe teniendo créditos, puedo continuar jugando. Si todavía tengo créditos y mi número de iteraciones se finaliza, simplemente se va a finalizar por número de iteraciones. ¿Estamos? Ya, profe. Ok, perfecto. Eso solo me parecería que está bien con los dos primeros. Ya. Listo. Y como para hacer las conclusiones de esta simulación, podríamos utilizar la comparación entre los dos, ¿no? Exacto, exacto. Y- Podrían encontrar una correlación entre bueno, los dos. ujú, ¿Existe una ya. correlación, por ejemplo, entre el juego uno y el juego 2? Si existe una correlación, ¿qué tipo de correlación es? Por ejemplo, tienen dos variables, ¿no? La de ganar o la de perder, porque nunca van a empatar. Claro. Ujú. Entonces, por ejemplo, existe una correlación entre si yo gano en el uno, gano en el otro también. Si yo pierdo en el uno, yo puedo perder en el otro. No. Puede, puede haber esta correlación de que entre más juego, más gano, o entre más juego, más pierdo. Ese tipo de cosas. Ya. Ese tipo de cosas serían en la conclusión. Obviamente, el documento que se va a entregar debe ser en formato IEEE. Ya, profe. ¿Sí? ¿Nos va a dar tal vez algún formato? Algún, o sea, como para guiarnos. Tal vez alguna plantilla, quiero decir. Mm, la plantilla me comentaron que ustedes ya tienen una plantilla de la IEEE con la cual han venido ya Mm, trabajando. Entonces, me voy a basar sobre esa. ya, listo. Ok. ¿Sí? Así que como ya la tienen, así que simplemente solo utilicen la que ya la tienen, que es en formato IEEE. Listo. Una pregunta que no me quedó muy claro. Ok, sí, De coméntame. las corridas de cada juego, por Ujú, ejemplo, eh, terminan ya cuando se acabe su dinero y quedan y pierden, ¿no? ujú, ujú. Pero eh, podríamos ponerle un límite de corridas, digamos unas 100. Exacto, sí, tiene que poner un límite de corridas. Yo aconsejaría no irnos ni 100 ni 200 ni 300, sino ir por un 20 60 80. Allá. O sea, pero ¿Sí? cualquiera de esas, digamos, o 20 o 60 o 80. No, O, serían, por ejemplo, 20 iteraciones del juego uno y después ¿ya? haces una comparación de 60 iteraciones del juego uno.
Después haces 20 iteraciones del juego 2 y 60 iteraciones del juego 2. Lo único que va a cambiar es el número de iteraciones. Debes hacerlo el size, que va a variar es únicamente el size. El resto de lógica es el Ah, mismo. ya. Listo, profe. Bueno, todo Monte Carlo, me parece, sí, con distribución uniforme, que Sí, nos envió con 50, 100 y 150 iteraciones. sí, exacto. Es Ya. idéntico al que ya se vio. Ujú. Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, manos a la obra. Como se dice en italiano, es a sporcarsi le mani. A trabajar ya este fin de semana para poder llegar para el día jueves o viernes. Eh, si es que tienen algún avance que quieran que les pueda revisar, no duden en contactarme. Yo el lunes voy a estar toda la mañana conectado, no toda la mañana, sino estoy generalmente a la mañana, toda la mañana revisando eh, otras actividades, pero me voy a dar, digamos, un tiempo para la revisión de sus tareas, en el caso que necesite, ¿sí? Por ejemplo, con un grupo ya quedamos que el lunes me van a llamar en la mañana para ver cómo van con el resultado del día de hoy. Listo, listo, profe. Listo, Sí, ya chiquillos, entonces. estábamos también trabajando un poco en el código, pero todavía no teníamos todas las condiciones, digamos, nos falta arreglar un poco. Ok, perfecto. Ujú. Perfecto, Y perfecto. una pregunta, digamos en el informe, haríamos aparte, claro, el código, entonces pondríamos cada parte del código explicándolo o no sería necesario No, no necesariamente. esa parte. Lo que yo voy a crear en el informe es el resultado de la simulación. Ya, Es decir, Sería la comparación. sí, sería como si fuera un paper. Vamos a hacer, esta es una simulación incluso de paper, presentación de paper. Debería ser los resultados, conclusiones. Yo me voy a fijar muchísimo en los resultados y conclusiones. Si me venden la idea de resultados y conclusiones, yo voy a leer la parte de cómo abordaron el ejercicio. Porque las conclusiones y recomendaciones me va a dar mucho que ver sobre lo que ustedes hicieron. ¿Sí? ya, profe. Y obviamente, claro, como les decía al resto de gente, que es el mismo consejo que les voy a dar a ustedes, es de que cada gráfica, cada ecuación, cada tabla que haya sido resultado de la simulación, eh, debe estar enumerada y debe hacerse referencia entre párrafo, texto, no, perdón, párrafo, tabla, párrafo, ecuación, párrafo, gráfica. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, en la conclusión ustedes ya me están diciendo, de acuerdo a la gráfica 1, se puede observar que el comportamiento del juego o de la simulación rojo-negro, la probabilidad de pérdida es del 0.50% versus el 0.50% de pérdida. Esto nos demuestra que podemos tener una distribución uniforme con 20 corridas, punto. A diferencia de 60 iteraciones, la probabilidad de ganancia sufre un pequeño intervalo o un pequeño cambio, ¿sí? Un pequeño reajuste, como se puede ver en la gráfica número 2. Si se dan cuenta cómo fui estructurando texto y, texto y resultado de la simulación, texto y figura, Sí, ingeniero. de esa forma quiero que ustedes aborden las cosas. Lo mismo va a pasar con las tablas, lo mismo va a pasar con las ecuaciones que se tengan que incluir. Si quieren incluir tablas, no quiero que me incluyan no me quiero que me incluyan las 100 iteraciones, porque eso sería una barbaridad, sino que me van a incluir el resumen del resumen en las tablas. Por ejemplo, con 20 iteraciones no me van a mostrar los 20 números que se generaron, ni tampoco me van a mostrar los 60 números que se generaron, por ejemplo, en tabla. Lo que van a mostrar, por ejemplo, en tabla serían las estadísticas. Por ejemplo, el promedio,
fue X en 20, la desviación estándar en 20 iteraciones fue esto. Las ganancias fueron estas, las pérdidas fueron estas. Con 60 iteraciones, la media fue, digamos, X, la desviación estándar fue Y, las pérdidas fueron estas, las ganancias fueron estas. Entonces ahí también llega a una conclusión y pueden decir, por ejemplo, se puede concluir, de acuerdo a la tabla, con 20 iteraciones, la casa gana, por ejemplo, de acuerdo al juego 1. Pero, de acuerdo a la tabla que ya se hizo referencia, por la tabla 1 o tabla 2, se puede observar que con 60 iteraciones, la casa llega a una ganancia del 50%. Es decir, que se perdió y ahí sacan una diferencia. Ahora, en estadística, seguramente su profesor les supo haber dado empate técnico, ¿sí? Creo que este término en estadística lo hemos escuchado mucho, sobre todo en el tema de, ¿cómo se llama esta vaina? En las elecciones presidenciales. Se escucha muchísimo el término empate técnico. Entonces, por ejemplo, bien podrían ustedes utilizar y decir, por ejemplo, si las ganancias en el 1 fue de 23% con 20 iteraciones y con 60 iteraciones fue de un 24%, ¿podríamos estar hablando de un empate técnico, sí o no? Por ejemplo, podrían llegar ustedes a definir eso. Ustedes pueden decir, de acuerdo a la estadística, se podría, de acuerdo a la definición de, por ejemplo, de empate técnico, ponen ahí una pequeña división, una pequeña referencia, así lo que es un empate técnico en estadística. Se podría determinar que el resultado que dio en la tabla 1, en cuanto a pérdidas, tanto en 60 como en 20, se puede determinar que ahí existe un empate técnico. Por ejemplo, me estoy imaginando, déjame ver si se podría aplicar. Seguramente sí se podría aplicar. Empate técnico, estadística. Empate técnico, estadística. Ok, por ejemplo, se podría ver si es que se puede o no se puede aplicar este término. Pero más o menos por ahí les estoy dando ya la idea. Docentes, digamos que son los docentes. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Perfecto, entonces, si ¿tienen alguna otra inquietud? No. No. En todo caso, ya le trabajamos en esto y ya nos comunicamos. Muchas gracias, ingeniero. Ok, perfecto. Ok, me parece que ustedes eran el último grupo. Ahora sí puedo ir a cenar, me parece. Ok. Listo, chicos. Ya, muchas gracias, Inge. Buen provecho. Okay. Gracias, hasta luego. Inge, ¿hoy día nos pasa el video? Sí, esperemos que se termine de renderizar y les paso enseguida. Ya, muchísimas gracias. Ok, listo, hasta luego.